En un pequeño pueblo olvidado de las montañas de Andalucía, donde el viento susurraba entre los olivos y las casas blancas se aferraban a las colinas como ovejas cansadas, vivía una mujer llamada Isabela Morales. Era una viuda de rostro arrugado y manos temblorosas, con el cabello plateado recogido en un moño sencillo. Todos en el pueblo de Santa Lucía la conocían, pero pocos le prestaban atención. Decían que era una mujer corriente, sin hijos ni riquezas, alguien que apenas sobrevivía con lo poco que le dejaba su difunto esposo, un carpintero humilde llamado Mateo. Sin embargo, Isabela tenía algo que la hacía diferente, una costumbre que nadie entendía del todo. Cada noche, sin importar el frío o la lluvia, encendía una vela en la ventana de su pequeña casa de adobe. No era una vela grande ni costosa, solo un pedazo de cera que compraba con las monedas que ahorraba de vender hierbas en el mercado. La encendía al caer el sol, murmurando una oración en voz baja, y dejaba que ardiera hasta que el amanecer teñía el cielo de rosa. Algunos vecinos se burlaban de ella, diciendo: ¿para qué gastas tu dinero en eso, vieja loca? Nadie ve tu luz. Otros, más supersticiosos, susurraban que estaba llamando a los espíritus de los muertos. Pero Isabela no respondía a las burlas ni a los rumores. Solo sonreía con esa calma que tienen los que guardan un secreto profundo. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, decía con voz suave: es por Mateo. Él me pidió que nunca dejara de alumbrar el camino. Nadie entendía qué significaba eso, porque Mateo había muerto hacía más de 10 años, llevado por una fiebre que arrasó el pueblo. Sin embargo, Isabela seguía fiel a su ritual, como si esa vela fuera un puente entre ella y algo más grande. Una noche de invierno, el pueblo enfrentó una tormenta como pocas se habían visto. El viento aullaba como un lobo hambriento, arrancando tejas y derribando árboles. La lluvia golpeaba las ventanas con furia, y el río que cruzaba Santa Lucía se desbordó, cortando el único camino hacia el pueblo vecino, donde estaba el médico. En medio del caos, una joven madre llamada Carmen desesperaba, su pequeño hijo, Javier, ardía de fiebre, y no había forma de llevarlo a un doctor. Los hombres del pueblo intentaron cruzar el puente inundado, pero las aguas rugientes los hicieron retroceder. Carmen, con lágrimas en los ojos, corrió de casa en casa pidiendo ayuda, pero nadie sabía qué hacer. Fue entonces cuando, en medio de la oscuridad y el rugido de la tormenta, vio algo que la detuvo en seco, una luz tenue brillando a lo lejos, en la ventana de Isabela. Era la vela, pequeña pero firme, cortando la penumbra como un faro en la noche. Sin saber por qué, Carmen sintió que debía ir allí. Tomó a Javier en brazos, lo envolvió en una manta empapada y corrió hacia la casa de la viuda. Cuando llegó, golpeó la puerta con fuerza. Isabela abrió, y aunque el viento casi apaga la vela, la anciana la protegió con sus manos huesudas. «Por favor, ayúdame», gritó Carmen, mostrando al niño pálido y tembloroso. Isabela no dudó. Hizo pasar a la madre, cerró la puerta contra la tormenta y, sin decir mucho, comenzó a preparar un té de hierbas que guardaba en un frasco viejo. «Esto lo aprendí de mi abuela», dijo mientras ponía una compresa húmeda sobre la frente de Javier. «La fe mueve montañas, pero las manos también deben trabajar». Esa noche, mientras la tormenta seguía rugiendo, la fiebre de Javier comenzó a bajar. Carmen, agotada, miró a Isabela con gratitud y asombro. «¿Cómo sabías qué hacer?», preguntó. La viuda solo señaló la vela, que aún ardía en la ventana. «No estoy sola», respondió. «Él me guía». Y aunque Carmen no entendió del todo, algo en el corazón le dijo que esa luz era más que cera y fuego. La noticia de lo que había pasado en la casa de Isabela Morales se extendió por Santa Lucía como el aroma del pan recién horneado. Al día siguiente, cuando la tormenta cedió y el sol asomó tímidamente entre las nubes desgarradas, Carmen no pudo contenerse y contó a todos lo sucedido. «Esa vela, esa vieja loca, salvó a mi Javier», exclamaba, aún con los ojos hinchados de lágrimas y gratitud. Los vecinos, que antes se reían de Isabela, comenzaron a mirarla con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Algunos decían que era pura suerte, otros, que tal vez había algo más, algo que no podían explicar. Isabela, sin embargo, no buscaba atención. Seguía con su vida sencilla, recogía hierbas en las colinas al amanecer, las vendía en el mercado por unas pocas monedas, al caer la noche, encendía su vela como siempre. Pero algo había cambiado en el aire del pueblo. Los niños,
que antes le arrojaban piedritas por diversión, ahora la seguían a distancia, intrigados por esa mujer que parecía guardar un misterio. Las mujeres mayores, sentadas en las puertas con sus labores, murmuraban entre sí, quizá no esté tan loca después de todo. Un día, un hombre llamado Diego, el herrero del pueblo, decidió acercarse a Isabela. Diego era un tipo duro, de manos callosas y pocas palabras, conocido por su mal genio y por no creer en nada que no pudiera golpear con su martillo. Su hija menor, Lucía, había caído enferma con la misma fiebre que casi se lleva a Javier, y aunque el médico del pueblo vecino había vuelto, no tenía medicinas suficientes. Diego, desesperado, pensó en la historia de Carmen. Si esa vieja tiene algún truco, lo voy a descubrir, gruñó para sí mismo. Cuando llegó a la casa de Isabela, el sol ya se había puesto y la vela brillaba en la ventana como un ojo vigilante. Golpeó la puerta con fuerza, casi derribándola. Isabela abrió, imperturbable, y lo miró con esos ojos serenos que parecían atravesar el alma. Necesito ayuda, dijo Diego, sosteniendo a Lucía en sus brazos. Dicen que tú haces milagros. Isabela negó con la cabeza. No hago milagros, solo confío, respondió. Lo invitó a pasar y, como había hecho con Carmen, preparó un té de hierbas y una compresa. Pero esta vez añadió algo más, tomó la mano de Diego y le dijo, reza conmigo. No importa si no crees. Solo hazlo. Diego, que nunca había doblado la rodilla ante nadie, se sintió ridículo, pero la fiebre de Lucía lo tenía al borde del llanto. Cerró los ojos y murmuró torpemente una oración que apenas recordaba de su infancia. Mientras lo hacía, Isabela susurraba sus propias palabras, y la vela seguía ardiendo, proyectando sombras suaves en las paredes. Pasaron las horas, y poco a poco, el rostro de Lucía recuperó el color. Diego, atónito, miró a Isabela. ¿Qué eres tú, bruja o santa?, preguntó. Ella sonrió. Solo una mujer que no apaga su luz. Al salir de la casa, Diego no dijo nada a nadie, pero algo en él cambió. Al día siguiente, en lugar de ir a la taberna como solía, llevó a Lucía al mercado y compró una vela. No era como la de Isabela, sino una gruesa, de las que usan en la iglesia. La encendió en su propia ventana esa noche, sin explicarle a su esposa por qué. Cuando le preguntaron, solo gruñó, por si acaso. Y así, por primera vez en Santa Lucía, dos luces brillaron en la oscuridad. Carmen, al ver la vela de Diego, sintió un escalofrío de emoción. Corrió a su casa y buscó una vela vieja que guardaba en un cajón. La encendió también, susurrando una oración por Javier. Pronto, otros vecinos, una vela aquí, otra allá, como luciérnagas despertando en la noche. Nadie lo decía en voz alta, pero todos miraban hacia la casa de Isabela, preguntándose si esa luz suya tenía algún poder secreto. Y aunque ella no lo sabía aún, su pequeño acto de fe estaba empezando a encender algo mucho más grande. Santa Lucía nunca había sido un pueblo de grandes acontecimientos. Sus días transcurrían entre el canto de los gallos, el tintineo de las campanas de la iglesia y el ir y venir de las carretas por el camino polvoriento. Pero ahora, algo extraño flotaba en el aire. Las velas que habían comenzado a aparecer en las ventanas de las casas se multiplicaban noche tras noche. Primero fueron 3, luego 10, y pronto casi cada hogar tenía una pequeña llama titilando en la oscuridad. Nadie lo había planeado, simplemente pasaba, como si el acto silencioso de Isabela Morales hubiera plantado una semilla que ahora brotaba sin control. Los habitantes del pueblo no hablaban mucho de ello al principio. Era un secreto compartido en miradas y gestos. Carmen, Diego y otros que habían sentido el calor de la bondad de Isabela no podían explicarlo, pero sentían que encender una vela era una forma de agradecer. De recordar, de mantenerse conectados a algo más grande. Incluso los más escépticos, como don Rafael, el dueño de la taberna, terminaron cediendo. Si todos lo hacen, ¿por qué no yo?, dijo una noche, colocando una vela torcida en su ventana mientras refunfuñaba. Pero no todos estaban contentos. El padre Antonio, el cura del pueblo, miraba el fenómeno con recelo. Era un hombre severo, de cejas espesas y sermones largos, que veía en las velas una especie de desafío a su autoridad. Esto no es una iglesia, tronó desde el púlpito un domingo. ¿Qué significa esta locura? La fe no se enciende con cera, sino con obediencia a Dios. Algunos asintieron, temerosos, pero otros,
como Carmen, bajaron la mirada y pensaron en el rostro pálido de Javier aquella noche de tormenta. La fe, para ellos, había llegado con una vela y una oración susurrada. El rumor de las velas pronto llegó más allá de Santa Lucía. En el pueblo vecino, San Pedro, los comerciantes que pasaban por el mercado comenzaron a contar historias. Dicen que en Santa Lucía hay una mujer que hace milagros con una vela, decían. Dicen que su luz cura a los enfermos y trae paz a los corazones. Las exageraciones crecían con cada relato, y aunque Isabela no tenía idea de lo que se decía, su nombre empezó a sonar como un eco lejano. Una tarde, un forastero llegó al pueblo. Era un hombre alto y flaco, con un sombrero gastado y una bolsa al hombro. Se llamaba Miguel Torres y venía de Granada, donde había oído hablar de la viuda de la vela. Su esposa, Ana, estaba enferma desde hacía meses, y ningún médico había podido ayudarla. Miguel, agotado y sin esperanza, decidió buscar a Isabela. Cuando llegó a su casa, el sol apenas se ocultaba tras las montañas, y la vela ya ardía en la ventana. Tocó la puerta con manos temblorosas. Isabela lo recibió con su calma habitual. «No soy curandera ni santa», le dijo antes de que él hablara. «Solo enciendo una luz por mi Mateo». Miguel, con lágrimas en los ojos, le explicó su situación. «No sé si es verdad lo que dicen, pero no tengo a quien más acudir. Por favor, ayúdame». Isabela lo miró fijamente y luego asintió. Lo invitó a entrar, le dio un té de hierbas y, como había hecho antes, le pidió que rezara con ella. «No es la vela lo que importa», dijo, «sino lo que llevas dentro». Miguel, aunque dudaba, cerró los ojos y rezó por Ana. Esa noche, Miguel durmió en un catre que Isabela le ofreció. Soñó con su esposa sonriendo, algo que no veía desde hacía meses. Al amanecer, se despidió con gratitud y prometió volver con noticias. Isabela no dijo mucho, solo le dio una vela pequeña. «Enciéndela por ella», le susurró. Miguel partió, y aunque no lo sabía aún, llevaba consigo más que cera, llevaba una chispa que pronto encendería otro rincón del mundo. En Santa Lucía, las velas seguían brillando. Y mientras el padre Antonio predicaba contra ellas, los corazones del pueblo latían al ritmo de una luz que no podían apagar. El invierno llegó a Santa Lucía con un frío que calaba hasta los huesos. Las calles empedradas se cubrieron de escarcha, y el humo de las chimeneas dibujaba volutas grises en el aire. A pesar del clima, las velas seguían brillando en las ventanas, como pequeños faros que desafiaban la penumbra. Lo que había comenzado como un acto solitario de Isabela Morales se había convertido en un símbolo para el pueblo, una promesa de esperanza que calentaba los corazones incluso en las noches más oscuras. Pero no todos veían las velas con buenos ojos. El padre Antonio, el cura de la iglesia de Santa Lucía, sentía que su autoridad se tambaleaba. Durante años había guiado al pueblo con sermones estrictos y reglas claras, pero ahora los fieles hablaban más de la viuda de la vela que de sus palabras desde el púlpito. Una tarde, mientras el viento silbaba entre los olivos, decidió confrontarla. No fue solo, lo acompañaba doña Clara, una mujer adinerada y devota que siempre llevaba un rosario en la mano, y varios curiosos que se unieron por el camino. Cuando llegó a la casa de Isabela, la vela ya ardía en la ventana, como un desafío silencioso. El padre Antonio llamó a la puerta con golpes secos. Isabela abrió, envuelta en un chal gastado, y lo miró con esa calma que desarmaba a cualquiera. «Padre, ¿qué lo trae por aquí?», preguntó con suavidad. Él frunció el ceño. «Esto de las velas debe terminar, Isabela. Estás sembrando confusión entre la gente. La fe no es un juego de luces». Ella inclinó la cabeza. «No es un juego, padre. Es mi manera de recordar a Mateo y de ayudar a quien lo necesite». El cura alzó la voz. «Estás desviando a mis ovejas. Si no apagas esa vela, escribiré al obispo». Esto podría ser herejía. Doña Clara asintió con fervor, pero Isabela no se inmutó. «Mi luz no hace daño a nadie», dijo. «Si el obispo quiere juzgarme, que venga a verme». El padre Antonio, rojo de ira, se marchó prometiendo consecuencias, mientras los curiosos susurraban entre sí. El enfrentamiento dividió al pueblo. Algunos, como don Rafael, el tabernero, apagaron sus velas por miedo al castigo de la iglesia. «No quiero problemas con el cura», dijo encogiéndose de hombros. Pero otros,
como Carmen y Diego, se mantuvieron firmes. Esa mujer me dio esperanza cuando nadie más lo hizo, afirmó Carmen, sosteniendo una vela nueva. Diego, con su habitual brusquedad, gruñó, que el padre venga a mi casa si se atreve. Las tensiones crecían, y las calles de Santa Lucía se llenaban de murmullos. Entonces, Miguel Torres regresó de Granada. Entró al pueblo con pasos rápidos y una sonrisa que iluminaba su rostro agotado. Buscó a Isabela y, al verla, la abrazó sin pedir permiso. «Ana está mejor», exclamó. «No sé cómo, pero esa noche que encendí tu vela, ella abrió los ojos. Los médicos dicen que es un milagro». Isabela sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «No es un milagro mío, Miguel. Es la fe que llevas contigo». Él intentó darle unas monedas como agradecimiento, pero ella la rechazó. «Enciende una vela por alguien más», le pidió. «Eso es lo que importa». La historia de Miguel corrió como el viento, y esa noche, varias ventanas que habían quedado a oscuras volvieron a encenderse. Incluso algunos que habían dudado, como la joven María, que cuidaba a su abuela enferma, buscaron velas para unirse. Pero el padre Antonio no cedía. Envió una carta al obispo, pidiendo una intervención. Días después, llegó una respuesta: un emisario vendría a Santa Lucía para investigar. El cura sonrió, seguro de su victoria, mientras Isabela, ajena a los rumores, seguía encendiendo su vela cada noche, confiando en que la luz siempre encontraría su camino. El día que el emisario del obispo llegó a Santa Lucía, el pueblo parecía contener el aliento. Era un hombre delgado y serio, vestido con una sotana oscura y un sombrero que le sombreaba el rostro. Lo llamaban Fray Tomás, y su fama de justo pero implacable lo precedía. El padre Antonio lo recibió con una sonrisa satisfecha, seguro de que la herejía de Isabela Morales llegaría a su fin. Los habitantes se reunieron en la plaza, algunos con velas escondidas bajo sus capas, otros con la cabeza gacha, temerosos de lo que vendría. Fray Tomás pidió ver a Isabela de inmediato. La encontraron en su casa, como siempre, con la vela ardiendo en la ventana aunque el sol aún no se había puesto. Cuando entró, el emisario la observó en silencio, mientras el padre Antonio hablaba sin parar. «Esta mujer ha confundido al pueblo, ha puesto su fe en cera en lugar de en Dios, mírela, ni siquiera niega su desobediencia». Isabela, sentada en una silla vieja, alzó la vista. «No desobedezco a Dios, padre», dijo con voz serena. «Enciendo esta luz por amor, no por orgullo». Fray Tomás levantó una mano para callar al cura. «Déjame escuchar su historia», dijo. Isabela habló entonces, con sencillez, contó cómo Mateo, su esposo, le había pedido en su lecho de muerte que nunca dejara de alumbrar el camino para los perdidos. Contó cómo esa vela la había sostenido en su soledad, y cómo, sin buscarlo, había ayudado a otros, a Javier, a Lucía, a Ana, a encontrar esperanza. «No digo que la vela sea mágica», concluyó. «Solo digo que la fe necesita un lugar donde brillar». El emisario escuchó sin interrumpir. Luego salió y habló con los vecinos. Carmen, con Javier de la mano, relató cómo la fiebre del niño cedió aquella noche de tormenta. Diego, con su voz ronca, admitió que la vela lo había hecho rezar por primera vez en años. Miguel, que había viajado desde Granada, mostró una carta de Ana, quien ya caminaba sola. Uno a uno, los habitantes de Santa Lucía hablaron, y aunque sus historias eran distintas, todas giraban en torno a una pequeña luz que los había unido. Fray Tomás regresó a la casa de Isabela al anochecer. El padre Antonio lo siguió, ansioso por un veredicto. El emisario miró la vela, que seguía ardiendo, y luego a Isabela. «La Iglesia no prohíbe la fe, sino la idolatría», dijo. «No veo idolatría aquí, sino un corazón que busca a Dios a su manera». Volviéndose al cura, añadió: «Padre Antonio, deje que estas velas ardan. No apagan la luz de la Iglesia, la reflejan». El cura, atónito, intentó protestar, pero Fray Tomás ya había dado su palabra. Esa noche, el pueblo estalló en un silencio lleno de vida. Las velas volvieron a todas las ventanas, más brillantes que nunca. El padre Antonio, aunque derrotado, no pudo evitar notar la paz que reinaba en Santa Lucía. Con el tiempo, incluso él encendió una vela en la sacristía, murmurando una oración por su propia terquedad.
La historia de Isabela se extendió más allá de las montañas de Andalucía, llegando a ciudades lejanas. Viajeros que pasaban por el pueblo contaban de un lugar donde la noche nunca era oscura, y algunos llevaban velas a sus propios hogares, esparciendo la chispa. Isabela no vivió para ver cómo su luz transformó una ciudad entera. Una mañana de primavera, la encontraron en su silla, con una sonrisa tranquila y la vela apagada por primera vez en años. Pero su legado no murió. Los habitantes de Santa Lucía siguieron encendiendo velas cada noche, no por mandato, sino por elección. Y cuando alguien preguntaba por qué, respondían, es por Isabela, y por todos los que necesitan un poco de luz. Así, una pequeña llama, nacida del amor y la fe, iluminó mucho más que una ventana, iluminó almas, unió corazones y demostró que incluso el acto más humilde puede encender un amanecer eterno.